que fue la de ventilación. No sé si tuvieron la oportunidad de comprobarlo, de verlo a eso en el Classroom. Sí, profe, lo de higiene y ventilación lo subió recién Maximiliano. Ah, bien, perfecto. Bueno, faltaría el de ruido y el de vibraciones, que esto antes del viernes ya lo tendrían. Con lo cual, acá hoy es la última clase correspondiente al primer cuatrimestre, y ya después la primera semana de agosto estaríamos volviendo, y ahí vemos ya los temas que nos faltan, que serían iluminación, radiaciones y carga térmica. Bueno, ya nos pasaron unos minutos, entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema este. Bueno, el tema relacionado con las vibraciones, como dijimos en la clase anterior, también, digamos, hay un esquema y lo vamos a repetir porque esto prácticamente con todos los contaminantes se presentaría de la misma manera. ¿Cuál es la relación que tenemos entre contaminante y trabajador? La idea es tratar de identificar en el puesto de trabajo y o en el sector de trabajo, pero fundamentalmente siempre vamos a trabajar donde la persona, el operario, digamos, desarrolla sus actividades normalmente. Bueno, vamos a identificar, digamos, en ese puesto, es decir, cuáles serían los puestos donde cumple tareas durante su jornada laboral el trabajador. Vamos a identificar cuáles serían los contaminantes que están presentes. Una vez identificados, vamos a realizar mediciones para establecer, digamos, los parámetros o las concentraciones que están de esos contaminantes que están, ya pueden ser químicos o físicos, como los que estamos viendo ahora. Y después hacemos una valoración, o sea, comparándolo, es decir, con lo establecido con los criterios que serían los MP o TLB, que son los valores límites tolerables, que están establecidos por nuestra legislación. En este caso específico, habíamos dicho que en su momento teníamos el decreto 351 en cada capítulo de la ley, y en el tema de vibraciones, es decir, también sufrió una actualización los valores límites respecto al tema de las vibraciones. Incluso hay una clasificación, que es la que vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a ver bien cuáles son los agentes, digamos, de riesgo referidos a la parte de vibraciones. Esta valoración nos puede arrojar resultados que estarían, digamos, si están dentro de los valores, digamos, por debajo de los valores límite, entonces consideramos que es una situación segura, con lo cual lo único que hacemos es un control periódico, o sea, un seguimiento, y de esa manera, es decir, la forma de poder saber si no se modifica es realizando todo este proceso, medición, comparación, y ahí nos mantenemos. En cambio, si los valores están por encima de los valores, digamos, de los TLB o CMP, que es la concentración máxima permitida, entonces establecemos que hay que, digamos, implementar acciones correctivas, o sea, mejoras, que es lo que vamos a ver, cuáles son esas mejoras que se pueden implementar en el puesto de trabajo. O sea que, por otro lado, es obligación, la ley establece que es obligación que el empresario deba generar acciones correctivas en forma tal de no permitir que el trabajador sea afectado, digamos, a su salud. En este caso puntual, que vamos a hablar de vibraciones, entonces va a haber, digamos, como lo plantea la higiene operativa cuando lo desarrollamos en las clases anteriores, es decir, va a haber, digamos, viéndolas, digamos, desde el punto de vista del foco emisor,
Después, si no podemos realizar mejoras o no podemos gestionar o controlar allí la acción del agente contaminante, pasamos a la segunda fase, que sería en el medio, entre el foco emisor y el trabajador, tanto lo que son las actuaciones o medidas de implementación que se desarrollen, ya sea en el foco emisor o en el medio, digamos, de transmisión, son con medidas de ingeniería. Y que ya vamos a ver en, digamos, algunos casos, algunos ejemplos. Y después, si no obstante no podemos resolver la situación y sigue el trabajador expuesto, digamos, a niveles elevados, entonces actuamos sobre el trabajador. Y esas son con medidas de tipo organizativas o de administración que se conocen. Allí es sobre la persona o también colocando o suministrando elementos de protección personal. Bien, y una vez que ya hemos hecho, digamos, ese control ambiental, lo vamos a desarrollar hasta que tengamos en algún momento, digamos, una situación, digamos, controlada y que no afecte a la salud de las personas. Bien, vamos a hablar de lo que son las vibraciones. Estas se clasifican en vibraciones de mano-brazo y de cuerpo entero. Antes había una clasificación y por allí hay normativa a nivel internacional que establece como, digamos, vibraciones de miembros superiores o vibraciones de miembros inferiores. Nosotros para nuestra legislación vamos a trabajar con lo que es mano-brazo, que son miembros superiores, y lo que es de cuerpo entero, que, digamos, hay muchos puestos de trabajo donde la persona, digamos, está afectada, digamos, o está expuesta a exposiciones que afectan a todo su cuerpo y fundamentalmente a su columna vertebral. Bien, un poco para conocer, digamos, el concepto, digamos, de lo que es vibración, decimos que es todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a un punto de referencia, o sea, una posición de referencia. Y esto hace que al transmitirse, digamos, esta vibración al receptor, que en este caso sería el trabajador, se va a desplazar a su posición de equilibrio según los tres ejes. O sea, va a haber tres direcciones dentro del espacio, digamos, donde se puede desplazar, digamos, las transmisiones. Es decir, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Nosotros vamos a ver, digamos, es decir, después cómo ingresan y cuáles corresponden al eje X, al Y y al Z. Y de esa manera, porque no, es decir, no siempre se va a estar, digamos, afectado por ya sea el eje X, los tres ejes, digamos. Es decir, en algunos puede ser una combinación de ambos o puede ser en uno solo de los ejes. Por eso es muy importante identificarlo a eso para poderlo, es decir, a través de las mediciones determinar cuáles son los valores, digamos, de vibraciones a los que se está exponiendo el trabajador. Es un efecto físico que actúa sobre el hombre y es por transmisión de energía mecánica desde fuentes oscilantes. Es decir, esto puede ser una máquina, es decir, a través, digamos, del contacto con una empuñadura, es un martillo neumático, puede ser, digamos, una herramienta, puede ser también que tengamos, y ya lo vamos a ver, es decir, donde se está conduciendo algún equipamiento, alguna máquina, por ejemplo, como un vehículo como un autoelevador, es decir, un automóvil, un camión, un vehículo como un colectivo, por ejemplo. Todo eso son puestos de trabajo, las máquinas agrícolas, por ejemplo, máquinas viales. Entonces, todo eso estarían expuestos a lo que serían de cuerpo entero. Bien, tenemos que, para poder determinar las características de las vibraciones, es decir, en este caso vamos a tener en cuenta que tenemos que conocer fundamentalmente lo que es la frecuencia, es decir, es el número de veces por segundo que se realiza el ciclo completo, ¿está? Es la cantidad de ciclo y esa que realiza la oscilación se mide en hertz o hercios, es decir, o ciclo por segundo.
Y la otra sería el tema de la amplitud. Y el análisis, en este caso, de la vibración, en cada una, o de acuerdo a, a la frecuencia que se encuentra expuesta, vamos a hacer un análisis, digamos, de las mismas. Y esto vamos a medir lo que sería la aceleración, que se mide en metro por segundo, es decir, metro por segundo cuadrado, la velocidad en metro por segundo, y también tenemos lo que sería la amplitud, que la amplitud se mide en metros. Esas serían, digamos, las mediciones que deberíamos realizar, cuáles serían las magnitudes que tenemos que tener en cuenta. Con respecto a las direcciones, sabemos que, y ya habíamos mencionado, que está en función de los tres ejes, digamos, porque se van a desplazar en el espacio X, Y y Z, digamos. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de medir, digamos, es decir, en el puesto de trabajo, es decir, en función, digamos, de las tareas que desarrolla el trabajador. ¿Cuáles son los orígenes de las vibraciones? Las vibraciones, digamos, pueden tener varios orígenes, diversos orígenes. Es decir, por el funcionamiento de diferentes tipos de equipos de trabajo y en realidad también por los procesos productivos de transformación, es decir, o de manufactura que se estén realizando. Pueden ser, por ejemplo, prensas, es decir, pueden ser máquinas cortadoras, tronzadoras, ya sea máquinas que usen discos abrasivos o hojas de sierra, puede ser sierra sin fin, o también sierra circular, martillos neumáticos, taladradoras, es decir, carretillas, por ejemplo, es decir, el tema de, por ejemplo, podemos, es decir, lo vamos a dar en referencia. Estas vibraciones, digamos, estas máquinas generan y nosotros los trabajadores entran en contacto a través, digamos, puede ser fundamentalmente de las manos, en el caso de herramientas, o también, por ejemplo, puede haber una en el caso de prensas, es decir, tal vez, es decir, en el movimiento que se desplaza, digamos, para generar un estampado, por ejemplo, de una pieza o el forjado de una pieza, genera vibraciones mecánicas que se transmiten a través del piso, con lo cual la planta de los pies sería el punto de ingreso, digamos, hacia el cuerpo humano. Con lo cual, también, por ejemplo, en la industria cementera, es decir, por ejemplo, nosotros hace poco estuvimos midiendo en Tucumán, en dos ingenios, estuvimos midiendo todo el proceso de lo que es, digamos, el cortado, prensado. Entonces hay trabajadores que circulan digamos, son escaleras y son pasarelas, y esas pasarelas, digamos, están en cierta medida comunicadas y tomadas, es decir, aparte a estructuras que a su vez receptan, ¿no es cierto?, reciben las vibraciones que le transmiten desde el piso, o también por estar hermanada, digamos, a las máquinas, con lo cual es decir, están por más que el tiempo no sea elevado, digamos, de exposición, pero están expuestos a valores muy elevados, digamos, de exposición. Con lo cual, también tenemos las causadas por el deterioro o desgaste de la maquinaria, es decir, el caso, por ejemplo, de desgaste de superficies, es decir, en los pisos, por ejemplo, el tema de las cojinetes, los rulemanes, es decir, todo lo que son sistemas de correa, polea o excéntricas, por ejemplo. Entonces, todo eso transmite vibraciones, digamos. Después, por otro lado, también tenemos debido a fenómenos naturales, que son debido al viento, a las tormentas, por ejemplo, es decir, son situaciones que se pueden presentar. En el caso, cuando veamos de los vehículos, por ejemplo, también tenemos que juega un rol muy importante la superficie por donde se desplazan estos vehículos, y obviamente, es decir, las cubiertas, es decir, qué tipo de cubiertas, es decir, está utilizando ese vehículo, hace que o las magnifique, digamos,
a esas diferencias en la superficie y potencie, digamos, la transmisión de las vibraciones, o en su defecto puede actuar como un agente amortiguante. Bien, acá estaría, digamos, una clasificación, es decir, de los tipos de frecuencia digamos, que están presentes y que a las cuales estaría expuesto, digamos, cualquier persona que va desarrollando siempre vinculada al tema laboral. Tenemos las de muy baja frecuencia, o sea, que son menores a 1 Hz, en la cual es la que digamos, se sufre cuando se viaja en avión, en barcos o en vehículos, por ejemplo, en la ruta. Eso fundamentalmente cuando uno va conduciendo su propio auto, digamos, en su automóvil o camioneta, digamos, ahí es donde se estaría expuesta a esta muy baja frecuencia. En algunos casos, digamos, no generan, digamos, riesgos, salvo aquel, digamos, que esté trabajando de manera permanente, pero sí es circunstancial la incidencia, digamos, como factor, digamos, preponderante de una enfermedad, digamos, que de generar una enfermedad profesional, prácticamente es muy baja. Después sí tenemos ya lo que serían las que consideramos de baja frecuencia, que estarían comprendidas aquellas entre 1 y 20 Hz, y en las cuales, digamos, los agentes, digamos, que pueden llegar a generar, digamos, ser las fuentes generadores, sería vehículos de transporte, es decir, de transporte de carga, como camiones, por ejemplo, máquinas, digamos, por ejemplo, los colectiveros, por ejemplo, es decir, que están expuestos cuando conducen, digamos, los vehículos de transporte de personas, vehículos industriales, como los autoelevadores, por ejemplo, o otro tipo de vehículos especiales, todo lo que tenga que ver con tractores y máquinas agrícolas. También tenemos lo que son las máquinas utilizadas en la industria vial, es decir, retroexcavadora. Después también, por ejemplo, tenemos las desmontadoras, es decir, lo que son las topadoras, es decir, las palas mecánicas, es decir, todo ese tipo de máquinas que son específicas de acuerdo al tipo de actividad donde se lo utiliza. Después tenemos plataformas vibrantes, como le estaba mencionando en su momento, por ejemplo, esto que ocurría en lo que estuvimos midiendo, por ejemplo, en los ingenios de azúcar, y también lo tenemos por ejemplo, en lo que es en la provincia de Córdoba, por ejemplo, hay plantas donde, digamos, se trabaja con cereales, fundamentalmente las industrias o las plantas maniceras, por ejemplo, donde se hace toda la parte de prelimpieza, tamizado y tamañado, digamos, de lo que es el maní, por ejemplo. Todas esas zonas que son fuentes generadoras de vibraciones y bastante elevadas. En algunos casos hay puestos que sí son permanentes y en otros, digamos, son circunstanciales, con lo cual es decir, evaluamos siempre cada caso, cada puesto de trabajo y la tarea que desarrolla, digamos, el trabajador y el tiempo de permanencia, que son las variables fundamentales. Después tenemos, bueno, en la mayoría de las empresas donde hay carretillas elevadoras, es decir, ya sea desde las carretillas estibadoras, por ejemplo, en los centros de distribución, o la conocida como mulita o autoelevadores, también a los conductores le hacemos, digamos, como un puesto de trabajo. Hay personas que están permanentemente durante toda la jornada trabajando, desarrollando este tipo de tareas. Después, por ejemplo, en lo que son vehículos industriales, es decir, por allí hay vehículos, hemos tenido oportunidad de hacer mediciones que la verdad que son muy raras, digamos, muy específicas. Por ejemplo, nos tocó medir para la planta de aceitera General Dehesa, por ejemplo, es decir, lo que sería digamos, que está vinculada con
los vehículos que son los que, digamos, se encargan de hacer movimientos de vagones, por ejemplo, es decir, son como unos tractores, pero que van arriba de como la máquina que tira, digamos, a la línea, digamos, del- de los trenes. En este caso también, es decir, hace movimiento de vagones y la persona realmente, es decir, está expuesta a vibraciones bastante elevadas, por lo cual es decir, allí tuvimos que hacer mediciones. Lo mismo nos pasó con lo que es la parte de lo que es Ingenio también en Tucumán. Es decir, hay vehículos especiales que también se utilizan para hacer el transporte, digamos, de la caña de azúcar que se traslada, digamos, a los ingenios. En la provincia de Chaco, por ejemplo, con el tema también de lo que es el transporte de algodón, digamos, que se ha ido cosechando, bueno, también hemos hecho mediciones de esos puestos de trabajo. Con respecto a lo que serían ya las de alta frecuencia, que estarían comprendidas entre el 20 y 1000 Hz, y en algunos casos hasta 1500 Hz, es decir, tendríamos fundamentalmente las que afectan al sistema mano-brasa, y digamos que son las más peligrosas. Es decir, herramientas manuales rotativas, es decir, moledoras, pulidoras, lijadoras, motosierras, martillos picadores, y estos pueden utilizar, digamos, cualquier tipo de energía, puede ser energía eléctrica, energía hidráulica, energía neumática, con lo cuales son, digamos, tienen incluso hasta diferentes valores, ya sea accionados por energía eléctrica o por energía hidráulica o neumática. También allí es importante, digamos, que desde el momento, digamos, que en una empresa se necesita o se requiere comprar una herramienta, ya desde el área, digamos, de higiene y seguridad, conjuntamente con la parte de ingeniería de proceso, darle los requisitos que deben cumplimentar al área de compras para que, digamos, adquiera, digamos, las herramientas adecuadas en las cuales se contemple que tenga un bajo nivel, digamos, de emisión de vibración. Entonces aquí ya hay, por ejemplo, ingenieros industriales que están en el área de compra y otros en ingeniería de proyectos, entonces ya se empiezan a establecer requisitos mínimos, ¿no es cierto?, con los cuales ya contemplamos el tema de la prevención, digamos, antes de la compra de equipos adecuados. Bueno, para dar algunos ejemplos, por ejemplo, de herramientas, en este caso herramientas vibrantes, por ejemplo, máquinas cortadoras digamos, que son accionadas eléctricamente, el rango de frecuencia dominante estaría entre 2 y 15 Hz, por ejemplo, para el arenado, es decir, el proceso de chorreado de arenado, por ejemplo, entre 15 y 30 Hz, taladros portátiles entre 30 y 40 Hz, herramientas neumáticas entre 15 y 50 Hz, por ejemplo, para líneas de montaje. En este momento estamos realizando una planta que hace montaje de lo que es, coloca, digamos, toda la parte de componentes en el armado de motores. Estamos haciendo mediciones, digamos, de esa herramienta, digamos, el que le da el torque al final. Instrumentos domésticos, algunos entre 30 y 60 Hz. La diferencia es que, por ejemplo, en algunos casos, si se trabaja toda la jornada laboral y, por ejemplo, en algunos instrumentos domésticos, es decir, el tiempo de uso es muy corto. Sierra manual entre 50 y 200 Hz. Las afeitadoras eléctricas, por ejemplo, 200 Hz, pero el tiempo de uso es muy poco, son pocos minutos. Pulidora y amoladora manual entre 200 y 800 Hz. O sea, fíjense cómo las herramientas estas son importantes. Por ejemplo, la parte lo usa, por ejemplo, en algunas industrias metalúrgicas, es decir, o cuando se trabaja dentro de lo que es también la parte de minería, es decir, y son accionadas de manera manual,
es decir, están expuestos a niveles elevados, digamos, de vibraciones. Taladro de, digamos, por ejemplo, taladro de dentistas neumáticos estaría entre 1500 y 2000 Hz. Está bien que, por ejemplo, el tiempo de exposición es bajo. Hoy ya hay equipos que se han logrado, pero están no han podido bajar de menos de 1000 Hz, con lo cual siguen estando todavía con valores elevados. Bien, en base a lo que nosotros tuvimos, lo que manifestamos anteriormente, nosotros vamos a analizar fundamentalmente aquellas que son las vibraciones denominadas o que afectan al cuerpo completo y al sistema mano-brazo. ¿Cuáles son los rangos de interés? O sea, para que nosotros nos importa para poder medir, es decir, cuáles son los valores a los que están expuestos, por ejemplo, estos trabajadores. O sea, esta persona, por ejemplo, que está dentro de la industria forestal, por ejemplo, está sentado en una máquina que está, digamos, con valores, perdón, son variables, y tenemos que medir, es decir, a nivel de asiento ya vamos a ver, y a nivel de espalda y a nivel de pedal, digamos, donde apoya el pie el trabajador. Entonces, acá el rango de interés está que vamos a medir la aceleración, como dijimos, en metros por segundo cuadrado, y estaría entre 0,1 y 10 milisegundos cuadrados. Y la frecuencia estaría entre 1 y 80 Hz. Ese sería un tipo, digamos, que serían de cuerpo completo, de tipos de lo que denominamos frecuencias medias, digamos. Y estas ya tienen un valor superior. El caso de cuando afecta el sistema mano-brazo, tenemos la aceleración en 1 a 100 metros por segundo cuadrado y la frecuencia entre 8 y 1000 Hz. Bien, estos valores son establecidos, digamos, nuestra ley los adopta de acuerdo a una normativa ISO internacional, con la cual nosotros no teníamos normativa, y entonces tuvimos que adoptar una normativa internacional como referencia. Es decir, cuando hacemos, por ejemplo, cuando se estudia la parte de la ergonomía de los puestos de trabajo, fíjense qué incidencia tiene esta persona. Está adoptando una postura totalmente, digamos, anormal, y en la cual eso se ve, digamos, superada también por el hecho de que está utilizando una máquina que le transmite, digamos, un daño colateral. Entonces, por ese motivo y toda esta posición, este gesto forzado y repetitivo, hace que le provoque, digamos, más rápidamente un daño, digamos, en este caso, pues, al sistema del mano-brazo, y también puede ser a la parte de columna. Bien, bueno, acá hay otros datos, digamos, para el sistema mano-brazo. Profe, Sí, lo que va a causar que no me termine de quedar claro, el daño a largo plazo o la enfermedad profesional va a ser la frecuencia de su vibración. sí, nosotros ahí las dos cosas. Nosotros vamos a medir la frecuencia y la aceleración. ¿Está? Ahora, en dos filminas más adelante, ya vamos a mostrar, es decir, dentro de qué rango deberíamos trabajar, y es lo que te va a terminar, por ejemplo, el daño, supongamos, si es como un sistema mano-brazo, acá, por ejemplo, la aceleración. Por eso nosotros lo que vamos a utilizar es un acelerómetro, en definitiva, porque vamos a medir la aceleración. Entonces, por ejemplo, una moladora que puede variar entre 1 y 14 metros por segundo cuadrado. Entonces nosotros vamos a tener el equipo que vamos a utilizar, que ya lo vamos a ver cómo se lo aplica, nos va a estar midiendo la aceleración. No sé si responde tu Sí, pregunta, sí, Carlos. clarísimo. Bien. Bueno, fíjense que, por ejemplo, acá no solamente a nivel de industria, a nivel de construcción, por ejemplo, tenemos puestos
como por ejemplo una pulidora, un taladro de impacto, es decir, un martillo de aguja, una lijadora orbital, por ejemplo. Todo esto también son, acá, cualquier tipo de actividad, ya sea industrial, la actividad agropecuaria, la actividad de la construcción, la minería, por ejemplo, también. Y vamos a ver, después vamos a mencionar cuáles son las enfermedades a las cuales están expuestos, digamos, y que pueden llegar a sufrir los trabajadores. Y hay algunas que son bastante importantes, digamos, con las consecuencias que produce. Bien, después está, por ejemplo, vibración de cuerpo entero. Nosotros, por ejemplo, para equipos de trabajo como una pala retroexcavadora, por ejemplo, vamos a medir en el eje Z. Entonces tenemos valores, es decir, de baja, digamos, frecuencia, de baja aceleración entre 0,2 y 1,8, por ejemplo. Una niveladora también vamos a medir en eje Z, 0,25, 1,55. Apisonadora, la damper, el bulldozer, por ejemplo, los camiones, diferentes tipos de camiones, que van entre 0,45 y 1,1. La máquina niveladora, esta, por ejemplo, el hecho de que, como digamos, se desplaza en una superficie que tiene mucho desnivel, obviamente allí digamos, la aceleración va a ser, digamos, una de las más altas, digamos. Bueno, las grúas, por ejemplo, las locomotoras, sí tienen estos valores. Y después tenemos, por ejemplo, el damper, que es el que también se utiliza para transporte digamos, de carga y para realizar algunas tareas, por ejemplo, es decir, o sea, dentro de lo que es la industria vial y también dentro de la construcción. Después tenemos por ejemplo, la pala cargadora sobre rueda, por ejemplo, ya va a trabajar sobre el eje X, ¿no? Entonces ahí ya nos va dando, digamos, una referencia sobre qué eje vamos a tener que medir. Y eso lo vamos a ver ahora, es decir, con unas figuras, es decir, de la persona, es decir, cómo ingresa, digamos, es decir, en las tres direcciones, X, Y y Z, digamos. Bueno, excavadora, camión articulado, camioneta, machacadora, digamos, son diferentes tipos de máquinas o equipos de trabajo que se utilizan tanto en la industria de la construcción como, por ejemplo, en la industria vial y en el agro. Supongamos, en el sistema mano-brazo, ¿cuáles son los efectos que produce, por ejemplo? Resultan del contacto de los dedos, en este caso los dedos, o la mano con alguna herramienta vibráctil o algún objeto que se sostenga contra una superficie móvil. Los efectos no se restringen a la zona de contacto. Esto quiere decir que también se puede transmitir, digamos, si yo acá está en contacto solamente la palma de la mano, principalmente la parte de los dedos, entonces no es que se limite a esa zona, sino también afecta al resto. Por eso es un sistema del ingreso es por lo que sería la mano y se puede continuar a lo que es mano, brazo, digamos, bueno, lo que son las articulaciones, digamos, muñeca, codo y hombro, digamos, ¿está? Y ya vamos a ver que en algunos casos también afecta hasta el manguito rotador, por ejemplo. Tenemos trastornos vasculares. Los trastornos vasculares, digamos, por ejemplo, acá también hay una variable que se considera que es el tema del frío, por ejemplo. Por eso es importante que las personas utilicen guantes, es decir, guantes que absorban antivibráctil, digamos, si es mejor, si es factible, de esa manera para atenuar. Y por otro lado, protegerse de un factor preponderante ahora, por ejemplo, que hace frío, es decir, el frío hace que la persona, es decir, sufra, digamos, haya digamos, como que se van a contraer, digamos, todo el sistema, digamos, circulatorio, es la parte vascular, con lo cual hace que, digamos, el daño
tengan menor irrigación de sangre y de esa manera, digamos, los daños tengan un mayor nivel de aceleración, digamos, y tiempo se acortan los plazos, digamos, para generar algún tipo de problema, digamos, de enfermedad profesional. Trastornos de lo que sería el hueso y las articulaciones, trastornos neurológicos, trastornos de tipos musculares y otro tipo de trastornos que son variables de acuerdo al tipo de herramienta o también de la vía de ingreso, digamos, a la persona. Por ejemplo, en el caso del cuerpo completo, acá fundamentalmente se van a producir durante el transporte, digamos, de personas, mercaderías o materiales, y la vibración es transmitida al cuerpo a través de los asientos. Por eso nosotros medimos siempre las vibraciones, o sea, a través de los acelerómetros, digamos, en lo que sería, como les mencionaba hace un rato, asientos, es decir, donde uno se sienta, el respaldo, y también, digamos, por la zona donde se entra en contacto con los pedales, digamos. Se sufrirían dolores abdominales, dolores lumbares, problemas digestivos, dificultades urinarias, tales así que, por ejemplo, en el último congreso, hace 2 años, antes de la pandemia, sí, 3 años ya va a ser, el último congreso de urología, por ejemplo, se detectó que si hubo trabajos que presentaron que, por ejemplo, es una de las principales causas de cáncer, digamos, de próstata, por ejemplo. Entonces, personas que trabajan, es decir, o que manejan vehículos permanentemente durante toda la jornada laboral, o que manejan camionetas, o que viajen permanentemente, bueno, están, digamos, expuestos a sufrir, digamos, muy propensos a sufrir, obviamente, cáncer de próstata. Falta de equilibrio, trastornos visuales y dolores de cabeza, falta de sueño, digamos, son otro tipo de efectos que produce. Esto, por ejemplo, este tema de vibraciones, lo mismo que el tema de ruido, como le mencionaba en la clase anterior, es decir, tal vez, es decir, no se le daba, digamos, la importancia, y últimamente, a raíz de los seguimientos, digamos, de los controles médicos que se van realizando, estamos, digamos, cada vez aparecen factores causales, digamos, que son importantes y que eran impensables, digamos. Nosotros, a raíz de esa situación, por ejemplo, mucho se vincula a la parte de ergonomía, y en muchas empresas estamos haciendo mediciones de diferentes puestos de trabajos, tanto en la actividad, digamos, industrial, manufacturera, o actividades de servicios, en la parte de logística, en la parte, digamos, en el agro, es decir, después también, por ejemplo, en lo que son máquinas viales, en lo que es, por ejemplo, en el tema de la industria minera, por ejemplo. Es decir, cada vez tenemos en la industria petrolera, también todo lo que es el tema de extracción de gas, petróleo, también se están haciendo cada vez mayores controles y seguimientos sobre este tema. Bueno, acá estaríamos mostrando el tema de es decir, en las 3 posiciones, digamos, acá estaríamos en la posición de sentado. Entonces tendríamos el eje X, sería que es el movimiento, digamos, la persona, o sea, el que ingresa por el pecho, digamos, en esa dirección, y es el movimiento, y ahí es la importancia del respaldo, por ejemplo. En el eje Z, que sería digamos, desde la superficie de apoyo, que sería el asiento, por eso cuando hablábamos de algunas máquinas, hablábamos de que íbamos a hacer las mediciones. ¿Por qué? Porque si acá nosotros tenemos, es decir, en este caso está fijo, pero si fuera una máquina, un vehículo, esto se movería, con lo cual esta zona, digamos, de contacto está desplazándose. Entonces allí es donde ponemos, digamos,
el equipo que va a detectar el acelerómetro para poder, digamos, determinar en el eje Z cuál es el nivel de aceleración que tenemos. Y después el eje Y sería, en esta posición, el desplazamiento, o sea, en este caso es hacia los costados, digamos. Entonces, en algunos casos se los considera, depende de algunas máquinas, por ejemplo, también nosotros medimos los otros ejes, a pesar de que nos den valores bajos, pero nos hemos llevado sorpresa, por ejemplo, que es decir, en algunas máquinas, es decir, el mayor valor nos da en el eje Z, pero también tenemos tanto en el eje X, digamos, porque a veces se cuenta con cinturones de seguridad o no se cuenta, digamos, y hay un desplazamiento. Y después hacia los costados también. Por eso de esa manera se generan acciones correctivas sobre los otros ejes. Este sería, por ejemplo, una persona que está parada en un puesto de trabajo, entonces tendríamos en el eje X, en el eje Y y en el eje, lo que sería el eje Z. Y después, de acostado, sería el eje Z, el eje Y y el eje X. Estas son, digamos, las referencias a X, a Y, a Z, igual a aceleración en las direcciones de los ejes X y Z. El eje X sería a través del pecho, el eje Y a través de los hombros y el eje Z de la cabeza a los pies. Bien, esas son las direcciones en las cuales, digamos, si se desplazan lo que serían las vibraciones. Bien, con respecto a lo que es sistema de mano-brazo, también tenemos el eje X y Z. Entonces tenemos el movimiento digamos, del eje Z, el Z horizontal, después tenemos el eje X, y acá, por ejemplo, vamos a tener, es decir, el eje Y, que es el otro eje en la otra dirección donde se puede desplazar. Esto es cuando estamos utilizando, digamos, una herramienta, como puede ser un martillo neumático, como puede ser una máquina para cortar, digamos, es decir, hasta para cortar el césped, por ejemplo, si la empuñadura está expuesto a este tipo de vibraciones. Bien, ¿cuáles son los factores que nosotros vamos a tener y vamos a considerar? Es decir, que para nuestro estudio y para poder sacar, digamos, una buena ponderación, digamos, de cuál es el nivel digamos, de vibraciones a lo que está expuesto el trabajador, vamos a tener en cuenta la aceleración de la vibración, el tiempo de exposición, o sea, la jornada, digamos, en la cual está el trabajador expuesto, qué tipo de espectro de frecuencias a lo que está sometido el trabajador, la dirección de la vibración y la ponderación, obviamente, en frecuencias. Bien, acá tendríamos, sería el equipo. Esto es, por ejemplo, el instrumento que recibe, digamos, todos los valores, digamos, y con lo cual a su vez después lo almacena y nosotros lo tenemos, es decir, lo bajamos, lo descargamos a una PC o lo tenemos de lectura directa también, y de esa manera vamos a poder calcular en los diferentes X, digamos, la exposición ya sea cuerpo entero o lo que sea brazo, por ejemplo, mano-brazo. Acá, por ejemplo, este es el dispositivo, que ya vamos a ver una foto donde se utiliza para medir, digamos, es decir, el sistema mano-brazo, digamos. Y hay diferentes dispositivos para que se adaptan de acuerdo a la tarea que realiza, digamos, el trabajador. Y después tendríamos, son los platos también, donde tiene el acelerómetro, que manda la señal, ¿no es cierto?, y que es captada por el instrumento, ¿no? Entonces, de esta manera, por el vibrómetro, y establecemos cuál es el nivel, digamos, de vibraciones a los cuales está sometido el trabajador. Y saber después, es decir, en los tres ejes, utilizamos para eje X, Y, Z. O si nos interesa solamente una sola dirección. Por ejemplo, acá tenemos en el sistema mano-brazo, el trabajador está utilizando un martillo neumático,
O también ahora hay máquinas que se utilizan para realizar perforaciones, es decir, tanto para la colocación de poste, por ejemplo, antes había que cavar muchísimo, hoy con este tipo de máquinas, es decir, se va acelerando el proceso y se van cavando los pozos o se van acabando zanjas, digamos. Entonces, acá se muestra, y acá está ampliado, digamos, el dispositivo que nos está indicando cuál es el nivel de aceleración que está recibiendo, digamos, el trabajador en ese puesto, en ese sector, digamos, del cuerpo. Lo mismo que acá, por ejemplo, es decir, una persona está utilizando una lijadora, entonces el vibrómetro se lo coloca acá y después colocamos el sistema, es decir, para ver qué nivel de aceleración está tomando en ese punto, digamos, que sería el vía de ingreso. Entonces, de esa manera hacemos, en algunos casos es el tiempo que dura la jornada, o tomamos muestras, si estas son tareas cortas, digamos, pero repetitivas, entonces ya tomamos una muestra y de esa manera después buscamos y decimos cuál es con qué frecuencia se realiza, digamos, la tarea, y de esa manera calculamos el tiempo de exposición también. Acá lo mismo, esto nos va a dar, digamos, digamos, a medida que se desplace, va a haber momentos que va a parar la máquina, pero es decir, nos va a arrojar y tomamos una muestra que sería, digamos, un valor promedio, digamos. Es decir, más que nada lo llamaríamos como una especie de dosimetría, como en el caso de las mediciones de niveles de ruido a lo que está expuesto, digamos, un trabajador. Este es para cuerpo completo. Esto sería el asiento. Acá se coloca, digamos, el plato, digamos, por el acelerómetro, digamos, que es el que transmite al vibrómetro, y a su vez también lo podemos colocar a nivel de espalda, o sea, acá lo mediríamos en lo que sería un tipo de, digamos, de dirección, después el eje, digamos, perdón, y si también en algunos casos, es decir, porque por ejemplo, la pedalera transmite muchísimo más en las máquinas viales, por ejemplo, y también lo colocamos otro de este tipo de acelerómetro más chico, por ejemplo, otro plato más chico, y allí tomamos que el trabajador apoye para poder tomar las mediciones. Eso sería, digamos, el instrumento que se utiliza, que hoy en la actualidad estamos utilizando, y con lo cual después lo bajamos es decir, no existe un protocolo todavía a nivel de legislación nuestra, pero sí estamos utilizando protocolos de aplicación internacional de origen, digamos, una normativa DIN y una normativa ISO y una normativa UNE que es, digamos, de origen español. Bien. Bueno, el decreto establece, digamos, digamos, cuáles serían los niveles, digamos, de exposición, a los cuales estarían, exposición mecánica, de vibración mecánica, perdón, a los cuales estarían expuestos los trabajadores. Tomamos un periodo de referencia de 8 horas diarias, o sea, una jornada, y de 40 horas semanales mínima. Y entonces acá decimos que para vibraciones del cuerpo entero vamos a tener, digamos, si el valor, digamos, supera el valor mínimo que ya consideramos que de 0,5, perdón, a partir de 0,5 por encima de este valor, ya tenemos que empezar a tomar acción, digamos. Estaríamos, como quien dice, en la zona amarilla, digamos. ¿Está? Si está por debajo de 0,5, estamos en la zona verde, con lo cual no habría problema, digamos. Pero, es decir, el valor límite estaría entre 0,5 y 1,15 metros por segundo. Si nosotros nunca tenemos que permitir que supere este valor, porque si dejamos que un trabajador esté expuesto a valores superiores a este valor, a este nivel, ya corre el riesgo, digamos, de que en
en un tiempo determinado, y dependiendo también del tiempo de exposición, digamos, del estado de salud de la persona y desde cuántos años que está trabajando, puede llegar a sufrir, es decir, a mayor o menor a menor o mayor tiempo aparecer, digamos, una enfermedad profesional. Con respecto a lo que es el sistema de vibraciones mano-brazo, que dijimos que eran las vibraciones las más peligrosas, es decir, estamos hablando de que por debajo de 2,5, es decir, estaríamos en la zona verde, 2,5 digamos en la zona amarilla, pero ya, ¿qué quiere decir? Tenemos que empezar a tomar acciones para no llegar a superar el valor de 5 metros por segundo cuadrado. ¿Está? Es un valor que no debe superarse bajo ningún tipo de concepto. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la actualidad, que en algunos puestos de trabajo hay trabajadores que están sometidos a valores por encima de esto. Entonces, ¿por qué llegamos a realizar las mediciones? Fundamentalmente por dos motivos. Una, porque ya hay quejas, y esas quejas de los trabajadores se manifiestan a través de dolores, molestias, faltas, digamos, es decir, primero lo denuncian como que son dolores, tal es así que algunas se enmascaran, por ejemplo, y son atendidas digamos, a través de la obra social y no de la RT, o sea, de la aseguradora de riesgo. Recién cuando, por ejemplo, digamos, en algunos casos nos han pedido, es decir, ir a verificar, y ahí es cuando detectamos, y esto debe ser tomado, digamos, por la aseguradora de riesgos. Entonces después vamos a ver cuáles son los pasos que se deberían seguir para determinar si ya hay un daño que haya producido, digamos, en el sistema a nivel de cuerpo entero o al sistema de mano-brazo. Si estamos dentro del rango de nivel de acción, ¿qué quiere decir? Que nosotros acá tenemos que implementar ya diferentes tipos de medidas para tratar de no llegar a estos valores o tratar de disminuir, sacarlo de acá de la zona esta amarilla y de la zona de alerta, digamos, y como quien dice, colocarlos dentro de la zona verde, digamos, dentro de una zona preventiva, digamos. Entonces, esto puede ser a través de información, capacitación, de vigilancia de la salud, es decir, ahí es combinar con las ART la realización de los exámenes médicos periódicos, son análisis específicos, estudios específicos que se le debe hacer, y después programas de medidas técnicas y organizativas para de esa manera atenuar, digamos, y que no se llegue a este valor límite. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Algo en particular, digamos? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? A ver, alguno que pregunte, a ver, o que comente algo de su trabajo, o de que si algo vivió o lo vio de cerca. Yo ayudo a decir, al que pregunta, Dios lo ayuda, y yo también lo voy a ayudar en el momento del examen, como para que sea un poco más, no tan aburrido, un poco más ameno, digamos, estas clases, digamos, estas clases virtuales. ¿Qué pasó? ¿Están todos mudos? Bueno. A ver, Bruno Alaví. ¿Está ahí, Bruno? Hola, profe. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos trabajás? ¿Qué actividad haces? No, profe, no trabajo y no trabajé todavía. Bien. Bueno.
¿había visto algo de esto? ¿O tenías conocimiento de algo? O sea, un amigo o alguien que te Y comentó. tocamos, creo que en sistema de representación muy poquito, y en el estudio de trabajo muy por encima. Mm, Pero no, así, con esta profundidad no había cosas que no sabía. Bueno, gracias, Bruno. No voy a seguir haciendo más preguntas porque a medida que empiezo a preguntar ya se empiezan a irse algunos de la clase. Así que sobre que son pocos, no entiendo. Son como 80 alumnos y solamente están 15 alumnos, 14 alumnos. La verdad que digo, no. ¿Son aburridas estas clases o son tan malas? Creo La que es, verdad que profe, me... porque No, están en profe, evaluaciones finales. claro, yo creo que es porque estamos terminando de rendir y por eso. Bien, bueno, por lo menos, pero ahora sin ningún tipo de compromiso, es decir, yo quiero tener por lo menos, a ver si es que tengo que corregir algo. A ver, Messi, ¿qué es? Messi, así se pronuncia, Messi Gur. Sí, sí, así se pronuncia. Meshigur. Bueno, ¿qué origen es tu apellido? Yo nací en Israel, así que Sí, em, tiene un origen francés, creo, la verdad es una mezcla. está bien. Bueno, Messi, a ver, ¿qué tal si vos tuvieras que ponderar la clase, o sea, o la información que están recibiendo? ¿Está regular, buena, aceptable? A ver, sí, no, pero solamente quiero tener un feedback, pregunto, bueno, ya que has participado en otras veces, has hecho algunos comentarios, no sé si querés hacerlo y si no, bueno, te podés actuar. Pero yo más o menos para tener una idea, es decir, a ver hasta dónde puedo llegar o tengo que tratar qué sé yo, de preocuparme y tratar de dar un poco más o por allí no está muy claro. ¿Qué comentario podés hacer vos? No, profe, sí me parece claro, o sea, siento que está buena la información que nos va dando. O sea, yo siento que la voy entendiendo y captando. Bien. ¿Vos trabajás o no? No, profe, yo no trabajo y no trabajé nunca. Por eso tampoco tengo mucho para aportar cuando pregunto respecto Bien. a cosas del trabajo. Bueno, gracias por brindarte, Messi, muy amable. A ver, vamos a preguntarle acá, tengo al hincha de Barcelona, a Facundo Alonso. ¿Está Facundo? Sí, profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Soy hincha del Barça? Sí, sí. Bueno, contame a ver, ¿qué opinas sobre esto? ¿Vos trabajás? No, no trabajo y nunca trabajé. Eh, Bien, no, está muy muy buena la información y se entiende muy bien. Por ahí, eh, una cosa que podría agregar, como hace el profe Maximiliano, es agregar video y ese tipo de cosas, que se sí, hace como más interactivo. Pero en general muy bien. bien. Sí, lo de los videos está, sí, bueno, se lo sugerí a Maximiliano que lo dieran. Yo tengo por ahí a veces lo que noté, por ejemplo, en otro curso que le ponía los videos y después como que a principios de este año, yo creo que por ahí es motivo de cansancio también, es decir, y por ejemplo, y aprovechaban y abandonaban mucho las clases, digamos. Pero bueno, sí, sí hay videos, incluso prometo que de esto lo vamos a ver, los tengo, hay algunos videos cortos, lindos, interesantes, y los vamos a poner, digamos,
para la próxima, digamos, después que volvamos, vamos a ver, digamos, algunos videitos cortos de estos. Bueno, ¿sos de acá de Córdoba, Facundo? Sí, Carlos Paz. Carlos Paz. Bien. Gracias, Facundo, por el aporte. La verdad que estuvo muy bueno el feedback ese. Messi, ¿sos de Córdoba? Actualmente está viendo acá. No, profe, yo nací en Israel y vine a vivir a Jujuy a los 8 años y ahora estoy en Córdoba. Ah, bien. Bueno, gracias entonces. Bueno, vamos a continuar así avanzamos. Bien. ¿Cuáles son digamos, los tipos de controles que debemos realizar? En la fuente tenemos selección de herramientas, es decir, o vehículos industriales con el nivel de vibraciones más bajo posible. Esto, si habíamos dicho que digamos, el control o el plan de gestión debería implementarse a partir, digamos, de la fuente, el medio y lo que sería, digamos, el trabajador. En la fuente está, digamos que la parte de compra ya bajo las especificaciones del área de proyecto y de manufactura, es decir, conjuntamente con la gente digamos, de higiene del área de higiene y seguridad, establecer cuáles serían, digamos, las herramientas o vehículos industriales que ya vengan de fábrica, es decir, con las vibraciones, digamos, lo más bajo posible. Por ejemplo, me tocó trabajar en dos proyectos digamos, en dos empresas en las cuales las máquinas si posibilidad de viajar una vez, en una oportunidad a Brasil y otra vez a Europa, digamos, para la compra de maquinarias, y allí ya empezamos a medir todo el tema de niveles de ruido, nivel de vibración, el tema de radiaciones. Entonces ya para después que, digamos, cuando eran máquinas todas importadas, prácticamente era un sistema, un proceso llave en mano, y de esa manera no tener que después recurrir al tema de colocar protecciones, colocar medidas de todo sistema de protección en el medio, o también llenarlos de elementos de protección a los trabajadores. Bueno, mantenimiento, digamos, adecuado de vehículos y herramientas, es decir, un mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, afilar las herramientas de corte, por ejemplo, es decir, que en un centro mecanizado el rozamiento entre la máquina, entre la herramienta y, digamos, y el material genere, digamos, vibraciones y a su vez niveles elevados de ruido. Por ejemplo, en máquinas perforadoras o en esto es, por ejemplo, hacerle que no estén desgastados, que no estén rotas, utilizar materiales que sean adecuados, digamos, que tengan mejor nivel de penetración, sustitución por procesos menos vibrantes, buscar alternativas. Por ejemplo, hoy por hoy el martillo neumático que se utilizaba muchísimo en todas obras, en construcción o en la parte vial, hoy ya se está utilizando con máquinas, digamos, que son las que, digamos, las que realizan, digamos, el proceso de perforación. Lo que es el inflado adecuado de neumáticos, digamos, en vehículos. Es decir, por eso hay máquinas, hoy hay autos, por ejemplo, de alta gama que ya te indican el nivel, incluso en la computadora te va indicando cuál es el nivel, digamos, de inflado que tiene la cubierta. Es una forma de ayudar a la seguridad, digamos, del conductor también. Colocación de amortiguadores, ballestas. Esto también va en las máquinas viales nuevas, las máquinas que se utilizan en el agro, es decir, hay máquinas que son muy modernas y que traen también estos sistemas. Y reducir todo tipo de irregularidad, digamos, en el terreno. Obviamente con el terreno cada vez más, digamos, hay mucha diferencia, es decir, tiene muchos desniveles, obviamente ahí se manifiesta más todavía el tema de las vibraciones.
Reemplazar piezas desgastadas, es decir, en el caso de rulemanes, engranajes, digamos, sistema de correa polea, por ejemplo, todo lo que sea sistema de transmisión, digamos, de la parte de toma de fuerza también, tensión de las cadenas de las sierras, es decir, corrección del equilibrado en vehículo, o sea, todo el tema de lo que es alineado y balanceado, mangos y lo que serían las asas, digamos, donde se toman, digamos, las herramientas para que tengan, digamos, sistemas amortiguantes y de esa manera disminuye el nivel de vibraciones. Mantener las manos del trabajador secas y calientes, es lo que yo le decía, el tema de dos factores acá que tienen que ver con la parte ambiental, que es uno el tema del frío y el otro el tema de la humedad, por ejemplo, que son dos factores que juegan en contra y hacen que las personas, digamos, estén más expuestas a lo que es vibraciones. Haciendo que atenúen las vibraciones y colocar correctamente las cargas en las máquinas para el transporte, digamos. O sea que no haya un desnivel y se transmiten también, manifiesten vibraciones. En el sistema, digamos, a nivel de medio de propagación, tendríamos lo que es automatización y mando a distancia, también lo que es aislamiento del maquinista o conductor, es decir, en el tema de chasis, cabinas, asientos, es decir, adecuar, colocar cinturones de seguridad, mejorar, colocar sistemas amortiguantes en los apoyos, digamos, de los asientos sobre el piso, acondicionamiento del local para reducir las resonancias, creación de áreas o locales acondicionadas según el tipo de tarea a realizar, y después, bueno, a nivel de piso, el tipo de material que se utiliza, el tipo a nivel de estructura, digamos, todo lo que propague, digamos, ayuda a propagar las vibraciones, es tratar de utilizarlo, digamos, o de aplicarlo ya y tenerlo en cuenta a nivel de proyecto. Y a nivel de lo que sería sistema, digamos, de lo que serían medidas a encarar a nivel administrativas y en el receptor, digamos, es fundamentalmente tratar de bajar, y esto está relacionado con el tiempo de exposición, la rotación de los trabajadores en el puesto de trabajo, o sea, lo indicado es, por ejemplo, hacer cada 2 horas por allí un tiempo de parada, o a cada 2 horas rotar, digamos, de puesto, es decir, con otro puesto donde no esté presente, digamos, todo el sistema, digamos, que genere vibraciones. Puede ser, y si se está expuesto, es, por ejemplo, hacer descansos, pausas, digamos, de 10 minutos cada hora. Después, una ordenada, o tratar de ordenar o organizar el tiempo de trabajo, los procedimientos de trabajo. Tener sistema antivibratorio, por ejemplo, en el tema de empuñadura. Acá hay guantes, por ejemplo, que son antivibráctil, son obviamente caros, pero son guantes que reducen muchísimo y el tema de evitan lo que serían las enfermedades profesionales, es decir, a nivel de mano, brazo, codo y hombro, por ejemplo. Capacitar, informar, digamos, darle información a los trabajadores a través ya sea de material escrito o, por ejemplo, también entregarle, digamos, algunas guías, es decir, de forma tal de que tengan conocimiento sobre el tema de los riesgos y cuáles serían las medidas de protección. Y colocar a nivel de vehículo, lo que serían en cabinas o asientos, colocar sistemas por ejemplo, de amortiguación, por ejemplo, o de suspensiones que amortigüen, digamos, y que estén mejor acondicionados esos puestos de trabajo. Los próximos días tenemos que hacer mediciones en una planta que se dedica a la parte de lo que es minería, y tenemos 2 puestos. Uno de ellos es un puesto de trabajo fijo, donde está un trabajador que maneja toda la parte de cintas, es decir, el control de la cinta transportadora,
Es decir, hay una que es la que maneja toda la parte de lo que es, que viene, se carga, digamos, con los vehículos, cargan todo la piedra, digamos, que después va a hacer la parte de trituración. Entonces hay un puesto de trabajo desde una cabina donde está operando, digamos, hace todo el control de esa máquina trituradora. Y después, a su vez, hay otro puesto a continuación de que ese material triturado después se conduce a través de cinta transportadora hasta otros lugares donde después se hace todo lo que es embolsado o se trabaja o se embala a granel, digamos. Entonces, o se hace la expedición a granel. Entonces, esas máquinas, esos puestos de trabajo que hay personas permanentes, también vamos a hacer mediciones de ruido, mediciones de temperatura, es decir, vamos a hacer mediciones de lo que es vibraciones, y porque lo que estuvimos viendo, bueno, es bastante delicado y ya había quejas, entonces ahí a través, como la empresa no le daba, digamos, como que le decía que está todo bien, entonces a través del gremio forzaron a que se hicieran mediciones y bueno, y obviamente que bueno, va a participar, toda esa información después va a ser entregada a la empresa y a la ART para después complementarle con exámenes médicos periódicos y de esa manera conocer cuál es el estado de salud de esos trabajadores. Bueno, eso sería a nivel digamos, de cuáles serían los tipos de vibraciones, dónde se generarían, cuáles serían los sistemas por ejemplo, los valores límites tolerables, dentro de qué rango habría que tomar medidas y dónde estaría permitido trabajar. Después vimos también el tema de lo que serían los diferentes ejes, las direcciones, digamos, que hay que tomar, si hacer las mediciones, y, por ejemplo, así los tipos de enfermedad que alguien me había preguntado, es decir, a nivel de vibración del cuerpo entero, tenemos, ya sea en posición de sentado, de pie o yacente, y esta, digamos, una exposición prolongada puede generar, digamos, o estaría asociada, por ejemplo, a lumbalgias, a problemas de epicondilitis, por ejemplo, artrosis, a todo lo que es el tema de la columna vertebral, es decir, las bursitis, por ejemplo, a nivel de hombro, y afectación, por ejemplo, del manguito rotador. Y en las manos, por ejemplo, el tema, es decir, estos guantes ayudan a evitar la generación de una enfermedad profesional. Por ejemplo, en este caso, al recibir, digamos, las vibraciones ahí donde está la agarradera, si este no fuera un mango, digamos, que sea antivibráctil, el trabajador con el tiempo, la mano se le va poniendo, se llama el fenómeno de la mano blanca, por el hecho de que se corta la circulación, puede generar un problema de túnel carpiano, y de esa manera aparece lo que es la enfermedad de Raynaud, digamos, con lo cual la mano se pone blanca y es por el hecho de que se corta la circulación de sangre y empiezan en los extremos, digamos, en la yema de los dedos, ya empiezan a producirse, digamos, escoraciones por la falta de irrigación, y empieza a haber problemas, digamos, que esa mano está afectada. Con lo cual, es decir, hay que sacar al trabajador, dejar de exponerlo, y tal vez haya que hacer, digamos, alguna cirugía a nivel de, digamos, de lo que sería muñeca, es decir, por lo del túnel carpiano, y de esa manera liberar para que pueda circular mejor la sangre, digamos, ¿está? Entonces, todo esto, lo mismo que a nivel de codo, ahí aparece también lo que es el conocido, el famoso tema del codo del teanista, por ejemplo, y en la parte de hombros. Hay muchas, y después hay dolencias que están permanentes y, por ejemplo, se manifiestan muchísimo en el trabajador cuando está descansando, cuando está durmiendo, y que no tiene postura o se le reagrava y tiene problemas de sueño, o sea, fatiga,
Bueno, ahí es donde empiezan todas las alertas y es cuando empiezan las quejas, digamos, hay empresas que realmente no digamos, no lo consideran y bueno, y de esa manera ni siquiera tampoco algunas ART, por ejemplo, hacen las visitas que le corresponde realizar y no detectan, digamos, estos problemas. Así que bueno, esto sería el tema de vibraciones. Este sería el material que lo vamos a cargar. Y bueno, a la vuelta vamos a tener, digamos, el tema de los otros tipos de riesgos. Y bueno, vamos a asumir vamos a tratar de ver el tema de incorporar el tema de los videos. ¿Alguna pregunta? Y si no, ya acá estaríamos terminando, digamos. Profe, yo tengo Sí, una pregunta. ¿Puede ser que haya una relación entre el nivel de ruido y las vibraciones? Porque no se me ocurre, porque por lo menos lo que pienso yo es que generalmente las máquinas que vibran más son las que causan un ruido bastante notorio. sí, sí, sí. Hay casos que hagan que sean máquinas silenciosas y que provoquen muchas vibraciones. Sí. A ver, dame un segundo. Ya que está, vamos a vincular. Dame un segundito y así presentamos una última filmina, así ya damos respuesta a esto y lo van a poder vincular, digamos. Eh, Profe, sí, una consulta. sí. La materia esta tiene un parcial que es el que hicimos con el profe antes y el otro parcial a fin de año, son dos. Son 3 parciales. Ah, bien. Eh,
Perdón, ¿alcanzan a ver algo ahí? No, no se está viendo nada. A ver. A ver, a ver. Ahí se ve algo. Se ve Sí, la, profe. la filmina. Bien, una filmina, perfecto. Bueno. Bien. Carmelo, fuiste el que me consultaste, ¿no es cierto? ¿La pregunta? Sí, Bien. ¿Ahí se ve la diapositiva? sí se ve. Bien. Bueno, ahora lo voy a achicar y te voy a explicar así para que quede más claro. Habíamos dicho al principio que la parte de contaminantes que tenía, digamos, de origen químico, ahora estamos viendo lo de origen físico, y están los de origen biológico y los ergonómicos. El tema de la energía, en este caso energía mecánica, ¿está? Y teníamos tres, el tema de vibraciones, lo que era ruido sonido, y el tema de presión, ¿está? Eh, lo que es ruido es percibido por el órgano auditivo, ¿está? En cambio, las vibraciones no es percibida por el órgano auditivo. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que en este caso, es decir, y lo mismo que la presión no es percibida por el órgano auditivo. Acá te está marcando que tienen el mismo origen, el origen mecánico, por ejemplo, como puede ser, supongamos, el rozamiento de una herramienta mal afilada en un centro, en un control numérico y que está haciendo un mecanizado. Entonces genera un nivel de ruido. Es decir, está generando ruido, es decir, elevado, es decir, que deja de ser sonido y lo percibe el órgano auditivo. Y lo otro, digamos, es decir, no lo percibe el órgano auditivo, pero, es decir, va a generar vibraciones, ¿está? Y las vibraciones, como el ruido, ¿no es cierto?, se transmiten a nivel, digamos, lo que sería fundamentalmente, el ruido se transmite a través de lo que sería la parte, digamos, algo sólido, en el agua, o sea, líquido, y también, digamos, en el aire. El único medio en el cual no se transmite es en el vacío. Y las vibraciones, pues, tienen un origen fundamentalmente mecánico, es decir, la vas a percibir, digamos, a nivel del aire, pero no te genera un daño, es decir, cuando se transmite, es decir, a nivel de aire. Y lo que sería a nivel de, por ejemplo, de algo como cuando yo le mostré a ustedes, solamente si son muy bajas, si es que vos, por ejemplo, vas manejando o van, supongamos, dentro de un avión, por ejemplo, o te movilizas en el agua, por ejemplo, por las que se producen, si vas en un barco, por ejemplo, que son baja vibración. ¿Qué te pueden producir? Fundamentalmente son problemas, es decir, de mareo, náusea, vómitos, digamos, es decir, de ese tipo, digamos, de reacción. En cambio, cuando son la transmisión mecánica, que puede ser a través de algo sólido, que puede ser el tema de la parte, por ejemplo, te apoyas en la máquina o la máquina la transmite a nivel del suelo y vos estás apoyado en el suelo y no tenés una tarima o no tenés, digamos, una alfombra, digamos, antivibráctil, lo vas a estar recibiendo. ¿Está? Entonces, hay una relación, ¿está? Pero, es decir, afecta, ingresa, digamos, por distintas vías y también, digamos, te va a afectar, en caso del ruido, al oído
y en caso de las vibraciones son otras partes que las que estuvimos viendo en el día de hoy. No sé si te quedó claro, digamos, el concepto. Sí, sí, ahí quedó claro. Bien, bueno. Volviendo ahora a la pregunta que me hizo, ¿quién fue una de las chicas que me preguntó recién? Sobre el tema de los parciales. Yo, profe. Ariana, bien. Sí, tenemos, digamos, una vez terminado el tema de higiene industrial, vamos a hacer un parcial, ¿está? Y después ustedes van a tener el otro módulo que es de ingeniería ambiental, como lo tuvieron el curso ya, si lo tuvieron al principio, el 4D2 y el 4D3, que son los que se dictan los días martes, eso ya tuvieron al principio. Ustedes lo van a tener a partir de septiembre aproximadamente. Septiembre y octubre son 8 clases y allí también tienen un parcial relacionado con toda la parte de ingeniería ambiental y residuos peligrosos y todo ese tema. Y con eso ya se terminaría y se saca la idea, pueden tener, aprobando los parciales y los trabajos prácticos que se le dan, van a tener, digamos, o la promoción, digamos, directa, o tendrán que rendir aquellos que no lleguen, tendrán que rendir o recuperatorio, o rendir, digamos, anotarse en un turno de examen. Bien, ¿Quedó gracias. claro, Ariana? Sí, sí, claro, profe. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Y si no, llegamos hasta acá. Y bueno, aquellos que rindan la semana que viene, les deseo suerte, digamos, la semana que viene y la última semana, y también felices vacaciones. Que ya se descanse, digamos, por lo menos un periodo, digamos. Y nos estaremos viendo nuevamente el primer miércoles de agosto. Así que, chao chicos, buena suerte y lo Chao, pasen profe, bien. muchas gracias. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Chao, profe, gracias.